Buenos días, sábado por la mañana, segunda jornada del Atomic Fest. ¿Qué tal estáis? La verdad que por aquí recuperándonos un poco de lo que fue ayer, que fue intenso, moló mucho y nada, pero bueno, hoy tenemos un día fantástico con unas ponencias muy guays. Antes de todo, que si no se me olvida, agradecerle a la Universidad Camilo José Cela que ha colaborado en este evento y nada, y darle las gracias, que están ahí y son una gente estupenda. Y darle las gracias a la gente que está haciendo esto posible, que es Eva, de comunicación de TAG, Pane, alumno actual de TAG y Marcos, profesor, exalumno y amigo. Y nada, empezamos con un plato fuerte, pero fuerte, con Pablo González de la Peña, por introducir un poco. Pablo ha trabajado, empezó en Leo, en TBWA, Shackleton, y después de Shackleton, en esta agencia además petarlo mucho, pegó un salto a Londres y estuvo en Channel 4, y luego desembarcó en la que ya ayer estuvimos hablando, una de las mejores agencias del mundo, si no la mejor, un referente, BBH Londres, donde actualmente es Head of Art, que, o sea, esto es alucinante. Yo quiero decir una cosa, bueno, luego hay otros datos, como que formó parte de la lista de los 35 líderes del futuro según la revista Capital, o que fue el primer ganador de un D&D en España. Y a mí me gustaría decir una cosa, porque aparte de ser un tío muy majo, porque es que es un tío muy majo y quedas con él alucinante, muy generoso y todo eso, compartimos más o menos la misma edad. Yo creo que sin duda no me equivoco si digo que de mi generación es el mejor creativo que ha dado España, y además creo que con cierta diferencia. O sea, Pablo es alucinante y lo vaya a ver. Así que buenos días Londres, buenos días Pablo González de la Peña, ¿qué tal? Buenos días, España, ¿qué tal? Buenos días. Vaya presentación, qué gustazo, tío, qué gustazo. La verdad es que es un placer enorme estar con vosotros y nada, compartir un poco esta mañana de sábado, que vamos a ver cuántos hardcore fans de la publicidad se conectan ahora a las 10 de la mañana para Sí, que sí. les contemos rollos publicitarios, para ver anuncios, vaya tela. Esto es heavy user, o sea, esta de las redes es heavy user, es gente que está ahí Esto es a tope. pajareo publicitario, tío, sábado Pajareo, por la sí, sí. mañana. Sí, 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 sí. Qué bien, tío. Muchísimas gracias. Es un placer, de Nada, verdad, y gracias por las palabras. nada, a ti por tu tiempo y nada, y por además que es de esto de que llama, oye, Pablo, sí. O sea, que muchas gracias. Además, Pablo siempre ha tenido una relación con la escuela alucinante. De hecho, la mitad de nuestra biblioteca es una donación de Pablo. Y tenemos aquí como una reliquia su primer ordenador. Lo estaba viendo ahora, creo que le hace falta una plaquita. Primer ordenador de Pablo González de la Peña. Bueno, Y podíamos hacer un museo de objetos publicitarios. no, me encanta ese ordenador. Ese ordenador es un símbolo de cómo hacerlo, de cómo comprarse un ordenador de la manera equivocada. Convencí a mis padres para que compraran ese iMac y al día siguiente salió el de pantalla plana. O sea que todo mal, todo mal. Es como cuando me compré mi casa, mi apartamento en Madrid en 2006. Al día siguiente ya burbuja inmobiliaria cayó, explotó todo y ya todo se fue a la mierda. Siempre tengo el don de la oportunidad para esas cosas. Pero bueno, siempre significa mucho ese ordenador para mí. Me alegro un montonazo que esté ahí. Me acuerdo que dijiste que lo ibas a convertir en una pecera. Al final pudiste, ¿Eh? aguantó. Sí, sí, Me sí. acuerdo que tenías la idea de convertirlo en una pecera. Al final no sé si pudiste No, cumplirlo. no, Pero no es un pude. proyecto. Lo hemos dejado un poco como un testimonio vivo Reliquia. de tu paso por España. Qué bien, tío. Qué bien, tío. Pues si quieres empezamos. Sí, sí, Voy a hacer claro. voy a hacer una pequeña presentación
para que chicos sepáis cómo empezó todo, de dónde vengo, no me gustaría presentarme literalmente 10 minutos para que sepáis lo que he hecho y cuál ha sido mi carrera. Y paso directamente a una serie de consejos que yo creo que me hubiera encantado que me hubieran dicho, que me hubieran contado cuando estaba empezando en publicidad. Um, y bueno, os quería enseñar primero uno de los primeros anuncios que hice. Este es un anuncio que tuve muchísima suerte de hacer porque lo que significa es que tuve la suerte de trabajar para PlayStation cuando empecé mi carrera. Entremos después de 2 meses en Leo Burnett, muy breve. Entramos en Leo Burnett, el que era mi compañero y yo, César Sastre, y, y tuvimos la suerte de empezar en una agencia donde todavía se vivía la resaca de la publicidad que tanto se habla de los 80 y de los 90, que ya estaba un poco pues, decadente y terminando, pero todavía era muy divertido, era absolutamente caótico. Siempre me acuerdo, siempre tendré grabado en la mente cuando entramos en esa agencia y había uno de el despacho de Ángel y Guille um, donde se pensaban las campañas de PlayStation y había una televisión gigante con todos los juegos, estaba tirado. Era tan desastroso que literalmente tenían tantos anuarios y tantas cosas y tanta basura en su escritorio que literalmente no se veían, esto puede parecer una exageración, pero no se veían el uno del otro. Están enfrente y se tenían que hacer así para poder hablar el uno con el otro porque era una montaña de cosas que parecía un diseño de producción de alguien que le decían cómo sería una agencia de publicidad en los 80. Así era una agencia de publicidad. Entonces, vivimos esa época un poco loca de llegar a trabajar a las 11 de la mañana, 11:30, de irnos a la 1 de la mañana todos los días, pero era tan divertido. Esos momentos que no tienes familia, no tienes nada más que hacer y de pronto llegas a un sitio donde todo es divertido, donde pensar campañas parece mentira que te paguen por ello. Y seguro, Rafa, que tú viviste lo mismo en Remo en esa época. Sí. Era muy loco, muy loco. Era muy Los loco, era muy... momentos que empiezas en publicidad sin familia y joven es una locura. Es muy divertido. O sea, cuando hablas con estudiantes de la universidad, estudiantes, dices, yo me cambiaba por vosotros ahora mismo. El rollo de las primeras veces de todo son maravillosas. Total. Y de pronto todo el mundo se va, se quedan los cuatro locos, pedimos cena. De pronto dices, ¿cómo que están pagándome están pagándome la cena? No sé, es como muy inocente, pero es de los mejores momentos Es que como has dicho esto de tal, te voy a contar una anécdota de que mi segundo día de training en la agencia en Contrapunto. Y Rafa y yo hemos estado trabajando 17 años juntos como dupla, Rafa Gil, y fue porque entramos y dice Juan Silva, tú ponte con este, no nos conocíamos de nada, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer no sé si era un faldón de Canal Plus, que era como el Valencia se presenta en Canal Plus o algo así. Estuvimos tú una mañana por un faldón y bajando a la tercera de Contrapunto, que había una máquina de estas de sándwich y todo eso, me mira Rafa a los ojos y me lo dijo de verdad, de corazón. Dijo, tío, cuando paguen esto va a ser la hostia. Qué gran verdad, tío. Qué gran verdad. La inocencia de esos momentos es la bomba y lo echo muchísimo de menos. Pero, vamos, acompaño totalmente ese sentimiento. Bueno, después de hacer esta pieza, que además la estoy enseñando porque tiene mucho sentido y habla mucho de lo que me pasaba, en esa época, y es que era bastante curioso y ya empezaba a mirar a nivel qué pasaba a nivel internacional, empezaba a ver las cosas que venían de Londres. Había en esa época, Rafa, si te acuerdas, un director de arte y un copy que se llaman Paul Belfort y Nigel Roberts, que eran los mejores. Sí, sí. Trabajaban en AMV y también trabajaban para PlayStation y eran los mejores creativos de Londres en esa época, y especialmente Paul Belfort. Era un director de arte que no ha habido ninguno más para mí como él. Era absolutamente increíble. Entonces, nosotros teníamos esta idea de PlayStation, la produjimos y faltaba algo. Era una foto a todo color, faltaba algo. Y en esta época era la época donde todavía los emails no se escondían. De pronto en un sitio, en el archive o algo así, encontré el email de Paul Belfort y dije, voy a probar a ver qué pasa. Y le dije, hola, ¿qué tal? Paul, soy un
creativo en España que está empezando, me encantaría mandarte cosas, a ver qué te parecen, tal. Y, y el tipo me contestó, porque claro, esto no pasaba, a nadie te escribía antes. El tipo me contestó, sí, mándame cosas sin problemas. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué cojones? Entonces, esto fue la primera pieza que le mandé. Y me dijo, pues está bien la idea tal, pero mira, tienes que hacer esto para que sea raro, tienes que pensar que la dirección de arte también tiene que tener una idea, cuál es la idea para la dirección de arte, todo tiene que ser diferente. Y de pronto, al final empecé a probar cosas, salió esto, de hacer algo contemporáneo como si fuera una foto antigua, que me parece que me parece un hallazgo interesante a nivel de dirección de arte y hizo subir la pieza muchísimo. Y esta pieza ganó algunos premios y nos catapultó a César y a mí a una agencia que estaba abriendo, que es la que decías antes, que se llama Shackleton, que en ese momento tenía 6 meses y bueno, todavía no, todavía nadie sabía que iba a ser tan poderosa y tan famosa. Pero tenía pinta de que Juan Noncioli y Pablo Alzugaray iban a ser una pareja interesante en la publicidad española. Tenía toda la pinta de Shackleton. Yo en esa época que estaba en Contrapunto, que fue cuando Pablo se fue a Shackleton y todo eso, la sensación que teníamos en la agencia era como, bueno, estos van a empezar a petarlo en 6 meses. Y al principio tardó, ¿eh? Tardó porque todas las ideas que presentábamos nos las tiraban como los clientes diciendo, ¿qué es esto? Esto yo no lo quiero. Pero tenía buena pinta y hasta que empezaron a ocurrir. Os quería compartir algunos de vosotros, pero ya ahí empezó la publicidad un poco más rara en España, yo creo, con Shackleton y os quería compartir algunas de las ideas que hicimos por ahí. Esto es el Monumento contra el Cáncer. Es una idea interesante porque como que desafía el carácter efímero de la publicidad, el hecho de tener una campaña que lo que quiera es um, eh, erigir un monumento para celebrar la primera vacuna contra el cáncer, en ese caso el cáncer de cuello de útero. Como que, digamos, es una manera muy extraña de hacer un anuncio, de empezar un anuncio de televisión, como decir, hemos levantado un monumento. Pero lo cierto es que fue una campaña integrada que nos dio muchísimas alegrías. Y no solo eso, sino que empecé a aprender lo interesante de cómo funciona una campaña integrada, porque aquí, con esto trabajamos, creo que Nerea, de hecho, Nerea Cierco era copy en Shackleton Sí. digital en esa época, y yo creo que trabajó en esta campaña también, pero tuvieron la idea de que en el monumento estuviesen los nombres de las personas que habían contribuido a enviar, a enviar digamos, enviar a varios conocidos el mensaje de que había una nueva vacuna. Entonces eso te daba el derecho de estar inscrito en ese monumento. Y la verdad es que estoy súper orgulloso, no solo porque fue un esfuerzo maravilloso de toda la agencia, sino que todavía sigue ahí. Si vais a Google Maps y veis en Valencia, todavía sigue ahí en el Parque del Turia. Sí, y luego yo quería hacer histórico, y es que ahora mismo cuando vemos los festivales, vemos Cannes y todo eso, la idea de hago un monumento, hago no sé qué, es muy habitual, pero Mm. en España yo creo que esto fue lo que abrió camino. De hecho, hubo un momento en que odiábamos toda la profesión porque todos los directores creativos era como, tenéis que hacer como los de Shackleton. Y yo creo que de verdad fue un punto histórico o sea, la introducción de Shackleton y de todo este tipo de ideas, fuisteis pioneros. Fue muy especial y fue además un esfuerzo de Pablo y Juan de empezar a impulsar este tipo de ideas. Todo ocurrió de la noche a la mañana cuando llegamos un día el lunes y se les había ocurrido la bebida energética para votar el Referéndum Plus y eso ya marcó un estilo brutal para la agencia y digamos que consiguió que los clientes nos llamaran pidiendo exactamente eso, esa primera aproximación a lo que ahora se llama activaciones y ahora todo esto. Parece, no ha envejecido tan bien como a mí me gustaría, porque ahora sí que es cierto que parece más formulaico, pero en ese momento era como de, ¿qué? ¡Qué Sí. raro! Otra campaña que recuerdo de Shackleton y que nos encantó hacer, porque fue precioso, además un esfuerzo.
bastante coral de la gente de la agencia es la Cocina de Calle 13, un restaurante que abrimos para celebrar los 10 años del canal, ah, donde hicimos un menú súper variado de platos temáticos que tenían que ver con motivos de terror y de misterio. Y todos estos son platos reales, formaban parte del menú, valían 50 euros. Darío Barrio fue el chef que lo organizó con nosotros y fue maravilloso estar en las cocinas de su restaurante, teniendo este tipo de ideas, pensando platos, cogiendo gambas, mira, haciendo esto, haciendo lo otro. Era un momento maravilloso donde son esos momentos mágicos que también ocurrieron en Remo, en tu agencia, y en Shackleton, donde parecía que todo se alineaba para que las cosas salieran. Entonces, fue un gustazo. Yo me acuerdo de esta campaña, perdona que te estoy metiendo así un poco perdona si te interrumpo mucho, No, no, pero no, me encanta. yo me acuerdo de esta campaña porque justamente llevábamos Calle 13, lo llevaba Remo, que tenía un histórico como de gráficas de puta madre y todo eso, no sé qué, y encima estábamos como un poco rebotados, habíamos perdido la cuenta, la habíais ganado vosotros y tal, y yo me acuerdo cuando vi esta campaña que dije, qué hijos de puta. O sea, en plan de qué hijos de puta. Es de las veces de esto es la hostia. Ya que me acuerdo de decir, es que no te puedes ni enfadar. O sea, en el sentido, no te puedes decir, pues muchas veces lo que tenemos los creativos y todo eso, pero yo me acuerdo que fue, que hijos de puta, esto es maravilloso. Es la hostia. Salió bien en parte porque también o sea, tuvimos la suerte de contar con Francesc Guillamet, creo que se llamaba, era el fotógrafo que había hecho todos los libros del Bulli. Entonces, fotografió esto como si fueran bueno, como lo que eran platos de alta cocina, pero con una clase que la verdad es que elevó la campaña muchísimo. Y, y no sé, fue una de esas campañas que el cliente apostó por ella, que estaba lleno todos los días. Tuvimos suerte con esta campaña. Y fue otra de las ideas raras de Shackleton que al final hicieron que esa agencia tuviera un momentum brutal durante unos años en España. Um, después de esto os quería compartir algo muchísimo más tradicional de Shackleton, que es cuando me di cuenta que la dirección de arte era algo que me apetecía muchísimo, la dirección de arte y el crear mundos extraños. Um, y fue la campaña de Loewe que hice al final de mi tiempo allí. Lo que se nos ocurrió, vino Loewe y nos preguntó cómo podéis lanzar quizás, y básicamente lo que hicimos es crear un mundo de marca donde dijimos qué pasaría si los que objetifican a los hombres son las mujeres, qué pasaría si los hombres fueran juguetes para las mujeres. En el mundo de quizás los hombres son juguetes para las mujeres. Entonces, ¿qué ocurrió? Hicimos este anuncio y luego convertimos ese mundo visual en un editorial para el semanario del País y conseguimos que de pronto la campaña, gracias a Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo brutal, se convirtiera en un poquito más de una campaña. Pero como veis, la dirección de arte estaba muy, muy, muy cuidada. No parece una campaña que se hace en España, ¿verdad? Parece una campaña más internacional. Y fue gracias una vez más, que se alinearan los astros y contar con una producción muy, muy, muy especial. Claro, y además cuando hace una buena dirección de arte, ¿qué tiempo tiene esto, Pablo? Esto fue del 2007, 2008. Es que sigue estando de puta madre. O sea, te quiero decir que muchas veces las direcciones de arte que están como muy definidas Ujú. envejecen mal. Y es que ahora mismo el que se está proyectando, este de Ukelele, o sea, es que lo ves ahora mismo y dices, pero qué maravilla es esto. Y eso es una de las cosas que he aprendido también en BBH, ahora ya os lo contaré, es cómo hacer que las buenas direcciones de arte no envejecen mal. Ves anuncios de Levi's antiguos y dices, si se saca mañana es maravilloso. Hay un punto de fotografía, hay un buen gusto para desarrollar de dirección de arte, de fotografía. Hay un estilo que no envejece cuando vas a los básicos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Um, bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? Después de todo, después de Shackleton, pasé un rato por
por Por China, China. con Rafa Antón, am, pero, pero mi corazón estaba ya un poco fuera de España, tenía muchísimas ganas de aprovechar todo lo que había hecho para mudarme a Londres y trabajar con mis héroes, porque eso era lo que me apetecía y lo que tenía dentro, y si no lo probaba en ese momento no lo iba a hacer. Entonces, tuve la suerte de moverme a Londres y conseguir un trabajo en Channel 4. Channel 4, bueno, 4 Creative, es la agencia de publicidad de Channel 4 y en ese momento no era tan conocida. Yo me acuerdo que había que estaba pensando entre Crispin Porter and Bobusky Londres que acaba de abrir y tiene un nombre increíble y 4 Creative en Londres y al final se cayó lo de Crispin y nos dijeron, si quiere, y me hicieron la oferta de 4 Creative. Me acuerdo, se lo dije a Juan Silva y me dijo, bueno, lo siento mucho, que dices, ostras, qué curioso es porque al final de pronto el nombre de Crispin era gigante y el nombre de 4Creative en ese momento no era tan grande, pero instantáneamente tuve muchísima suerte porque instantáneamente el año siguiente Crispin Porter quebró, no funcionó su aventura en Londres y de pronto en 4Creative lanzaron esto. El mismo año que llegué yo, el día siguiente que entré, el director creativo me enseñó un guión que básicamente lo leí y dije, bueno, está bien, no le pasa nada. Y es No es tan una de genial. las campañas más increíbles que ha salido del Reino Unido. Y tuve la suerte de ayudar al director creativo con toda la gráfica, con todos los pósters, porque el director creativo fue el director el director de la peli también. Y fue una Eh, oportunidad Perdona, increíble. chavales de estudiantes de universidades y todo eso, si no habéis visto esta campaña, en cuanto acabemos con las charlas, iros a YouTube y poner Channel 4 Meet the Superhuman. O sea, es espectacular. Yo me emociono viendo siempre esta campaña. No sé si la he visto 400 veces, 500. Da igual las veces que las vea. Am, sabes que cuando, cuando la terminó de rodar, fui al edit, me querían enseñar el edit, porque habían probado dos músicas y me enseñaron la primera opción, que era una música como orquestral, típica música de banda sonora. Y yo, ¡jo, qué bueno, tío! Qué Y bueno. me enseñaron, no, pero tenemos una segunda opción, a ver qué te parece. Y me enseñaron la opción con Public Enemy Joder, y, o que... sea, se me cayó el mundo de los pies. Desde la primera vez que lo vi, dije, o sea, esto es épico. No puede ser que esto sea la primera campaña que estoy viendo. O sea, esto va a ser increíble, ¿no? Y al final fueron con Public Enemy, o sea, el canal tuvo huevos y eligió esa y al final se convirtió, bueno, fue el Gran Premio de Craft en Cannes ese año. O sea que imagínate. Oye, no, Entonces, no, 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 lo que estábamos, no aciertas con los pisos y con los no, pero ordenadores, pero con la agencia. con la agencia, la verdad es que he tenido buena suerte en ese sentido. Una vez que ya llegué ahí, me establecí, una vez que ya estuve ahí un poco establecido de director de arte. Una cosa es interesante porque yo en Shackleton era director creativo, pero yo creo que el mayor acierto que tuve cuando me moví a Londres fue, en vez de mantener mi puesto en una agencia peor, porque en Londres nadie conocía mi trabajo, lo que hice fue ir para abajo, bajar un puesto y aceptar un puesto de director de arte en una agencia más prestigiosa. Y creo que es una de las cosas que más orgulloso me hace, porque hizo que en mi carrera funcionara en Londres muchísimo mejor. Entonces, es lo que dice John Hegarty de persigue la oportunidad, no persigas el dinero. Me parece que a todos los que están empezando ahora en publicidad, o todos los que van a empezar desde los alumnos de TAC, de las universidades, que vean cuál es la agencia o el lugar donde van a poder desarrollar su carrera, donde van a poder producir las mejores ideas. No donde más les vayan, si pueden, por supuesto, porque esto va por las características personales de cada uno, pero si puedes, ignora el dinero al principio y apuesta por las ideas, porque ahí vas a poner el nivel de tu carrera, ahí vas a poner el nivel de ideas que tienes, que vas a tener durante toda tu vida. Es muy difícil subir el nivel de tus ideas cuando ya llevas tiempo trabajando, pero al principio ahí es donde lo vas a poner y ahí se va a quedar.
Qué importante esto que dices. O sea, me parece, además que es una verdad como un templo. Lo hemos visto muchas veces, Sí, Rafa. sí. Si empiezas en remo, ya sabes dónde va a estar, o en una agencia buena que esté ahora, ya sabes dónde vas a estar, ya sabes cuál es el nivel. Si empiezas en una agencia un poco más regular, ahí ya va a costar intentar moverse a un nivel creativo mayor, cuesta un poquito más porque ya tienes los vicios cogidos. Todo puede ocurrir, pero es más difícil. Um, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero hicimos cosas muy interesantes en Channel 4. Hicimos un corto para Stand Up to Cancer, que es un programa, es un telemaratón contra el cáncer donde estos seres vivían un infierno en esta especie como de película de desastres, donde al final se descubría que realmente lo que estos seres eran células cancerígenas y los meteoritos eran la cura la cura que estaba investigando un científico humano. Y, y al final todo eso consiguió que tuviéramos un montón de hype para el programa y se recaudaran un montón de pasta. Incluso nos mandaron esto me encanta compartirlo porque fue tan relevante la campaña y la gente le gustó tanto que incluso nos mandaron cupcakes y cosas al canal. Este fue mi favorito, alguien que había hecho pasteles en forma de los personajes de la peli y pisándolos. Fue una campaña muy cruel y muy oscura, la verdad, pero funcionó muy bien. Y una de mis campañas favoritas, no sé si la viste por aquí, que hicimos en Channel 4. Sí, sí. E4 es uno de los canales para la gente joven, de ahí para los chavales. Y tenían un problema, el brief era que los jóvenes no votaban en las elecciones generales tanto como los adultos, y lo que se nos ocurrió es básicamente no darles pretextos a los chavales para que se quedaran en casa. Entonces cerramos literalmente el canal. E4 estaba cerrado y al tipo que se encontraba por la mañana, desde por la mañana, se encontraba en este tipo, a Darren, en la sala de Channel 4, en lo que parecía la sala de Channel 4, con un letrero diciendo está i4, ¿entendido? Y un cartel que decía no. Y ese era el canal de 9 a 7, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Un tipo aquí en un canal esperando, que es lo más raro que he visto en un canal de televisión. Fue el descojono máximo, pero la verdad es que tuvimos suerte porque solo un canal como Channel 4 podría plantearse cerrar uno de sus canales para que la gente votara, solo para hacer ruido mediático. Qué chulo. Entonces, después de 4 años en Channel 4, ¿qué ocurrió? Llegó 2016 y, y estaba el brief de los siguientes Paralympics, porque teníamos los derechos para otros más en Channel 4. Entonces, ese era el brief más esperado de los últimos años. Claro, una cosa después del primero fue el brief más competitivo que he vivido en una agencia, y al final quedaban dos ideas encima de la mesa. Una de ellas era la mía y otra de ellas eran de Richard Angioli, otro equipo creativo. Y perdí contra ellos, totalmente merecido, porque a pesar de que me tocó mucho los huevos, al final el suyo acabó siendo Gran Premio de Cannes también, de televisión. Así que siempre tengo esa voz que decía, joder, el mío mola más, pero es que a veces es más difícil defenderlo. Pero lo que hizo, lo que eso provocó fue porque sabía que cuando se produce el anuncio de los Paralímpicos, todo el presupuesto va a ir para esta peli y va a ser muy difícil que las otras personas tengan una oportunidad para hacer algo bueno, en los otros creativos en Channel 4. Y sabía que iba a ser como la producción más grande. Yo no quería estar ahí. Estaba tan frustrado por ello que al final dije, voy a buscarme algo porque yo creo que hay un buen momento ahí. Sabía que Paco Conde, que habló con vosotros ayer, estaba en BBH y ya tenía una relación con gente de BBH. Volví a intentar contactar con ellos y resulta que funcionó. Y me moví a BBH. Esta ya me subí un poco más de puesto y me fui de director creativo asociado y empecé, y la verdad es que me encantó estar ahí porque fue lo que os decía de trabajar con mis héroes. La primera persona que saludé cuando entré en BBH es un director creativo que se llama Johan Patterson, que es el que hizo
¿Os acordáis la campaña de Carl Lewis, donde aparecía con tacones para Pirelli y decía la velocidad sin control no sirve de nada? Esa es una de las campañas Exacto. que cuando la vi, cuando era pequeñito, la miré y dije, yo quiero hacer eso. Bueno, pues ese era uno de los creativos y trabaja ahora, de igual es uno de los creativos que la hizo y trabajaba ahora en BBH y para que veas lo que significa trabajar con tus héroes, eso es una sensación muy, muy, muy enriquecedora y que solo pasa cuando llegas a una institución como es BBH, que decías antes que es una de las mejores agencias del mundo. Ahora no, pero se nota que ha sido una de las mejores agencias del mundo cuando llegas ahí y dices, ostras, es que está, se nota en el aire que de aquí ha salido el efecto Axe, se nota en el aire que aquí ha salido Levis, se nota en el aire que aquí ha salido Johnny Walker, se nota, hay una cierta como actitud que a veces es contraproducente con los clientes porque parecemos un poco arrogantes, pero sí que es cierto que hay una seguridad y un swagger, que lo llamamos aquí, que es como una arrogancia positiva que sí que mola cuando estás ahí. Hombre, es que si BB-8 no se puede permitir ser arrogante, es que no se lo puede permitir nadie, o sea que... Um, y bueno, ahí empecé a hacer cosas interesantes. Tiene marcas muy, 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 muy interesantes. Lo primero que trabajé fue con Absolute. Empezamos a a trabajar con artistas, porque Absolute siempre ha tenido una tradición, ha sido tradicionalmente aliado de artistas y ha sido partner con los mejores artistas del mundo. Y ahora nosotros en algunos visuales queríamos, um, digamos que promocionar a algunos de los jóvenes artistas de la década anterior, no, de esta década, perdona, no, de la década anterior, de 2010 a 2020, y empezamos con la silueta de la botella, a trabajar con Olivia Steele, con Michelaine Thomas, con Toilet Paper, por ejemplo. ¿Qué pasa? Um, fue muy, muy, muy divertido. Y trabajar con Absolute nos dio um, muchísimas alegrías. Hicimos una película que se llama The Vodka with Nothing to Hide, que era sobre calidad, que nos fuimos a la fábrica. Y básicamente era un vídeo de producto normal y corriente, imitando como si fuera casi como un vídeo de presentación de la empresa donde todo el mundo estaba desnudo. Todos estos son trabajadores reales de la fábrica, porque los suecos no tienen vergüenza a desnudarse, donde decían que no tenían, que Absolut Vodka es el vodka más puro y que nadie tenía nada que ocultar ahí. Qué Si veis, chulo. por detrás incluso está la CEO. También tuvimos la oportunidad en BBAs de crear ediciones limitadas de botellas. Esta se llama Absolute Drop, donde cogimos como se llama, pancartas de manifestaciones de odio de Estados Unidos, de Alemania. ¿No? Si miras, mandamos a un producer a recoger pancartas que decían cosas terribles a lo largo de todo el mundo y la verdad es que el pobre lo pasó mal en algunos sitios. Y lo que hicimos fue extraer la tinta y ponerla en el bote gigante de tinta que iba a imprimir las botellas de Absolut para hacer... para convertir algo que había comenzado significando algo de odio y convertirlo en algo que intentaba transmitir algo positivo. Qué guay. Que, que- es alucinante. O sea, es que va diciendo una, va diciendo otra y es que es alucinante. Tuve la suerte de trabajar con Bwin desde que hacíamos las campañas globales para Europa, bueno, para Europa y para para el resto de Asia. Y tuvimos la suerte de trabajar con Maradona, con Del Bosque, con Effenberg bueno, una peli como interactiva que se llama ¿Quién roba la copa? Who stole the cup? Sí. Entonces lo que hicimos fue plantear fue publicar una peli enorme donde cuatro exjugadores, se planteaba que cuatro jugadores tenían el plan de robar la Copa del Mundo y solo uno podía haberla robado. Entonces planteamos esto en una peli gigante. Abrimos las apuestas en Bwin, o sea que podías apostar quién era el jugador que había robado la copa, que podía ser Cafú, podía ser Maradona, podía ser Effenberg o podía ser Vicente del Bosque. Entonces, en Bwin
podías apostar quién había sido el culpable. Y a partir de ahí ya estabas en Bwin y ya pues invitaba más a apostar en qué pasaría en la Copa del Mundo. La verdad es que fue una de las campañas más placenteras de producir que he hecho en mi vida, porque um, la dirigió un español, un chico español que todavía no ha hecho muchas cosas en España, se llama Pedro Martín Calero, y es buenísimo, buenísimo. Pero fue una campaña muy interesante porque al final todo empezó con una frase tan sencilla como de qué pasaría si hacemos una peli donde se pudiera apostar por el resultado. Qué chulo. Am, También he hecho, después de terminar esto, me apetecía muchísimo dirigir un vídeo, o hacer algo de director, porque siempre tiene esa inquietud y tuve la suerte de poder dirigir un vídeo musical en BBH para un artista que se llama Alexina. En Londres es un artista bastante independiente, pero fue muy divertido tener ese papel también. El vídeo se llamaba London y era básicamente una historia de desamor um, por la ciudad, una historia de desamor donde la ciudad a Alexina le recordaba a todos los lugares que había recorrido con su pareja, que ahora ya no está. Entonces la idea que tuvimos fue básicamente recorrer todo Londres con un bidón de gasolina, echando gasolina por todo Londres y al final quemarlo entero. La verdad es que tener te das cuenta cuando tienes el rol del director, que es muchísimo, muchísimo más, um, que es muchísimo más difícil que el rol de creativo. Ahí sí que te se ponen los huevos de corbata. Te das cuenta cuando los creativos decimos, bueno, eso ya lo arregla el director. Y de pronto cuando es el sombrero del director, dices, ostras, que ahora ya no hay nadie a quien echarle la culpa. Esto lo tengo que arreglar yo. Um, Después este vídeo lo hice como momento digamos, para liberar la válvula de presión, porque después de todo lo que había trabajado en Absolute, después de todo lo que había trabajado en Bwin, había sido muy, muy duro y muy intenso, y tuve un momento para un proyecto propio que la verdad es que me vino muy bien, para luego volver a, volver a la agencia con más energía para trabajar sobre todo con Samsung. Empezamos a trabajar con Samsung para algunas campañas para Japón, para los Juegos Olímpicos, que se cancelaron después. Pero empezamos a trabajar con eso y ahora van a salir ahora para los Juegos Olímpicos algunas cosas que hemos trabajado. Y también tuve la suerte de trabajar para Vespa justo en la campaña que hicieron después de la pandemia, cuando la gente empezó a poder salir. Y les dimos la bienvenida con una campaña llena de color, donde por fin podías volver a disfrutar del sol, podrías volver a disfrutar de la vida nocturna, podías volver a disfrutar de la naturaleza. La verdad es que fue un placer trabajar Joder, con... no la conocía, Pablo, es chulísima, ¿eh? Muy bonita, muy bonita, muy Es bonita. una Estoy pasada, muy contento, especialmente con esta ejecución. ¿eh? Joder, Trabajamos con Paul Zurby, que es un ilustrador maravilloso y tiene todo el sabor de las campañas de los 50, de los sí, 60, donde utilizaban esos ilustradores. El cliente fue valiente y nos dijo, no hace falta que enseñes el producto, hacedlo ilustrado también. Todo el claro. mundo sabe lo que es una Vespa. Y de pronto salieron estas campañas que tienen un sabor muy, muy, muy especial. Incluso les pedimos a los ilustradores que firmaran la campaña, como en los antiguos artes de los años Mm. 50, que los artistas firmaban los anuncios. Entonces, tiene un sabor muy especial. Pero como Qué- veis, el craft es precioso. El craft tiene muchísima importancia aquí. Y ahora, esto es lo último. Ahora lo último es lo que he estado trabajando con la oficina de Nueva York. Acabamos de presentar el Galaxy Book, que si veis el Unpacked, que es el equivalente del Keynote que hace Apple, donde presentaron todos los nuevos ordenadores portátiles que tiene la marca. Todo eso ha sido realizado por BBH Nueva York, desde todos los materiales de promocionales, todas las fotos que nos dejaron hacer, por ejemplo, algo como de pronto no enseñar el producto, sino que enseñar, es tan delgado que lo hemos enseñado solo de perfil. Um,
y al final es un gustazo ver que todo tu trabajo al final acaba cuando trabajas en una marca, con una marca grande desde Londres, en un sitio con tan buena visibilidad como es una presentación de una marca tecnológica tan grande como Samsung. La verdad es que fue un placer. y este soy yo más o menos. Al final, perdona, Rafa, porque me he extendido mucho más. Os quería contar quién soy y qué he hecho y toda mi carrera No, para estamos porque encantados que te extiendas todo lo que quieras, vamos, podríamos estar aquí todo el día. no, la verdad es que estoy encantado porque yo creo que lo que pasa cuando llevas 20 años como llevamos nosotros, Rafa, es que de pronto te da una perspectiva que has trabajado con mucha gente, has visto has trabajado con tanta gente que te das cuenta cuáles son las características o cuáles son los rasgos de las personas que de pronto empiezan a funcionar en publicidad, que evolucionan en publicidad, y me da muchas ganas el hecho de compartir algunos de esas claves con vosotros, porque nosotros estamos tan perdidos que seguramente nos dijeron muchas cosas y cuando empezamos y hay algunas que desechamos que no teníamos que haber desechado y algunas que escuchamos que no teníamos que haber escuchado, pero os quería dar algunas claves muy sencillas y muy fáciles para sobre todo vosotros que vais a trabajar en publicidad y que vais a empezar a trabajar ahora. Es para evolucionar lo más rápido posible en esto, en esta profesión que es una belleza de profesión muy difícil, pero que de verdad merece la pena. Y lo que quería deciros en primer lugar, antes de empezar a comentaros eso, es que me siento muy cómodo hablando con estudiantes. Me siento muchísimo más feliz hablando a una habitación llena de estudiantes, la verdad, que a una llena de directores creativos. Así que de verdad que esto es un verdadero placer. Bueno, y lo que hablábamos antes de Heavy User, tenemos a 170 Heavy Users viéndote, o Oh, sea que están encantados. no está mal, no está mal. Estoy muy contento. Gracias. Gracias a todos. Um, lo que os quería decir es, estaba mirando el tema del que nos brifiaste para hablar, de dónde nacen las ideas y cómo mantener la ilusión. Yo creo que lo que estamos diciendo en realidad es qué es lo que necesitamos para trabajar en publicidad, porque las ideas son las que nos mantienen en publicidad. Y cómo mantener la ilusión es cómo tener una carrera duradera y próspera en la industria. Entonces, el mantenerlo a lo largo del tiempo. Um, Estuve ayer viendo las charlas y fue muy interesante Rafa, porque todo el mundo hablaba de las ideas casi técnicas para tener ideas, los principios de las ideas. Y a mí me gustaría, porque eso me parece que está muy bien cubierto por los ponentes de hoy y seguramente los que vendrán después, pero lo que me gustaría contaros es cuáles son las diferentes cosas, las diferentes building blocks que se tienen que poner alrededor de las ideas para para que estas ideas nazcan y nazcan enfocadas de una manera que sean lo más exitosas posibles. Bueno, pues Uh, adelante, suena fenomenal. entonces, al final, lo que pensaba primero, sobre todo ahora, es que vosotros estáis buscando el lugar en una agencia, es contraponer a lo que dijo ayer Paco. Paco decía, piensa como un activista, que estoy totalmente de acuerdo, por cierto, pero yo lo enfoco incluso de otra manera. Yo creo que tienes que pensar como un vendedor, que es, porque um, quiero que sepáis que y esto es no pretendo quitarle el romanticismo a todo lo que tiene un creativo, pero a veces se nos llena muchísimo la cabeza porque no hacemos otra cosa, de decir que los creativos vamos a salvar el mundo, que los creativos tenemos que hacer ideas que tengan propósito. Me parece todo perfecto y eso es lo que tenemos que hacer, pero no nos olvidemos nunca que un cliente paga dinero a una agencia para que esa agencia ayude a vender los productos o los servicios que tienen que vender. Entonces, tenemos que tener cuidado de alienarnos demasiado y de no reconocer que nuestros anuncios tienen un propósito. Los anuncios no tienen un propósito, o las ideas no tienen un propósito, no son un propósito en sí mismo, tienen un propósito de vender o ayudar a vender productos y servicios. Y um, casi que quiero que penséis como un vendedor,
para venderos a vosotros. Quiero que os quitéis el disfraz de creativo por un momento y poneros el de vendedor a domicilio, porque no somos muy diferentes que un vendedor a domicilio cuando mostramos nuestro book a una directora o un director creativo. Somos vendedores de un artículo que somos nosotros mismos, sois vosotros los que os vais a vender. Entonces, nuestro portfolio no tiene por qué ni siquiera ser una serie de anuncios chulos como hace todo el mundo. Yo lo considero casi el portfolio, casi tiene que ser un arma de destrucción masiva. Tienes que infiltrarte, es una taladradora literalmente para infiltrarte en la cabeza del tipo que está delante o la tipa que está delante y literalmente agarrarte como si fueras una garrapata. Básicamente quieres echar de su cabeza todo lo que está pensando y que solo se acuerde de ti. Tienes que echar a su familia de su cabeza, a su perro. Tienes que echar, por supuesto, a otros, a tu competición, que son los otros directores, que son los otros equipos creativos que están peleando por el puesto contigo. Tiene que acordarse solo de lo que ha visto en esas páginas, literalmente. Y básicamente lo que tienes que hacer es hacerle pensar que no puede vivir sin ti y que no tenerte cerca le complica la existencia, literalmente. Tú tienes que ser la persona que le falta en su vida y en su agencia para hacerla mejor. No, Entonces, esto que acabas de decir lo voy a grabar y lo voy a poner el comienzo de todos los cursos. O sea, voy a empezar con eso. Vamos, punto por punto, estupendo. y además, es básicamente el problema de muchos portfolios es que básicamente tienen la estrategia que todo el mundo sigue, que es básicamente tener todas las mejores ideas posibles. Y es perfecto. Si tienes las mejores ideas posibles, entras dentro de una agencia. Pero eso es solo una de las estrategias para que esa persona te recuerde. Por eso te digo que tengas pienses como un vendedor es, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué quiere esta persona que yo puedo satisfacer para que me convierta en una persona imprescindible para él? Entonces, no solo tener las mejores ideas, o no solo hacer anuncios es la mejor estrategia, hay muchas. Entonces, yo te doy un consejo, haz algo mejor que nadie. Haz algo mejor que nadie. Basa tu portfolio, escribe tu portfolio a boli y básalo en titulares increíbles. Haz, no sé, una dirección de arte tan complicada, yo que sé, que tengas que jurar, que la gente no se crea que la hayas hecho tú. Piensa unos conceptos tan laterales, tan raros, tan frescos, que no pienses ni que ni siquiera un cliente los aprobaría. O sea, que el director creativo, o la directora creativa piense casi que te pasa algo raro en la cabeza, pero que nadie ve las cosas como tú. Nadie ve las cosas como tú. ¿Te imaginas dejar una entrevista y decir, joder, qué raro ve este tío las cosas? Eso es lo que se busca en una agencia, por ejemplo, y esta es otra estrategia. Como veis, no digo, pues pueden ser anuncios y pueden ser muchas cosas. Porque, por ejemplo, mi técnica favorita y lo que veo que causa la mayor diferencia en cuanto a impresión de un creativo para una agencia es básicamente, haz realidad, no hables de una idea, haz realidad una idea que tiene que ver con lo que decía Paco de actuar. Yo creo que es tan importante demostrar que puedes hacer realidad una idea porque lo que le estás demostrando a la persona que está delante de ti, es que no va a contratar a alguien que va a poner una idea en un board y chimpún. Lo que está contratando es alguien que va a levantar el culo de la silla, va a coger el teléfono, va a pasar la acción y va a conseguir que algo pase. Es una de las cosas que más diferencia crean en una agencia. Os voy a poner un ejemplo. El año pasado en una escuela de aquí de Londres, un chico estaba haciendo un tutoring y un chico me enseñó un board con una idea. Y no me acuerdo si era para una charity o era para una marca de coches, no me acuerdo. Y la idea era básicamente usar piezas de coche para hacer miembros ortopédicos, como brazos, piernas, ese tipo de ideas. Entonces yo lo pensaba, me lo enseñaban en un board, en una ilustración que estaba bien hecha, pero yo pensaba, tío, o sea, imagínate que ese chico lo que hubiera hecho es, cuando tuviera esa idea, en vez de plasmarla en un board ya, si hubiera un desguace, hubiera hablado con el tipo del desguace y hubiera creado de verdad esa pierna, de verdad con
con partes de coche, perfectamente posible. Tienes todo el tiempo del mundo, haz lo posible. ¿Os imagináis que en vez de enseñarme un board hubiera de pronto dicho, ¿ves esta idea? Mira, ¡pum! Y hubiera puesto una pierna hecha con trozos de coche encima de la mesa. Lo que hubiera pasado es que básicamente en 2 días estaría trabajando en BBH o en la agencia que él quisiera. Y lo que quiero que penséis es que la idea sería absolutamente la misma. Pero la diferencia ha sido alguien que ha pensado cómo va a ser percibido por la persona que está delante suyo. Por un momento se ha quitado su sombrero de creativo y poner cosas en un board y se ha pensado, y ha pensado como un vendedor. Ha dicho, si quiero llamar la atención, si quiero ser diferente, si quiero venderme a mí mismo a este tipo, tengo que ir más lejos. Esa estrategia la he visto muchísimas veces y funciona tan bien cuando das el paso de hacerlo por ti mismo, que es difícil definir el éxito que tienes. Es constante. He visto unos creativos que se fueron a la Saatchi Gallery vestidos con un traje, vestidos con un frac y con pelotas de ping-pong en la cabeza, de ping-pong en la boca, y se quedaron parados y se convirtieron en obras de arte. Y todo, lo grabaron todo, como les hacían fotos, salieron en los periódicos el día siguiente. Pusieron eso en su carpeta dentro de una agencia. He visto creativos que para presentarse a los directores creativos les escribieron su página de Wikipedia. Entonces, cuando en la entrevista le decían, te hemos escrito la página de Wikipedia, y es una preciosidad de página de Wikipedia del creativo al que estaban presentando, incluido el momento cuando les contrataron a ellos mismos. Qué guay. Entraron en la agencia. Vi un equipo que han contratado hace nada, que montaron su propia agencia porque no querían que su carpeta estuviese llena de truchos. O sea que literalmente montaron su propia agencia para publicar su carpeta. O por ejemplo, uno de mis equipos favoritos, unos tipos del norte del país que no tenían un pavo y cada día se venían a Londres para hacer entrevistas en diferentes agencias. Entonces lo que hacían era empezaban una carpeta nueva todos los días por la mañana y tuiteaban, nos vamos a BBH a hacer una entrevista. Hoy empezamos la carpeta con BBH. Entonces empezaban su carpeta y en las 6 horas que duraba el viaje se hacían 10, 15 anuncios para presentar en BBH en ese tiempo. Casi se convirtieron en una pareja de creativos famosos. Los llaman los creativos del alza, porque hacían su carpeta en el autobús. El equivalente es el Greyhound, creo que se llama. O el Megabus Creatives, porque venían cada día a una agencia y, entraron en una agencia en un momento y al final son gente que de pronto decidió, en vez de seguir los cánones de presentar tu carpeta normal y corriente, hacer algo absolutamente diferente para ser percibidos de manera diferente y pasar a la acción. Yo creo que uno de mis consejos es pensad como un vendedor, pasad a la acción y vendíos a vosotros mismos y vais a ser imparables. ¿Qué te parece esto? Yo creo que estamos todos... Esto es maravilloso. Rafa, esto es maravilloso. Seguro que también les aconsejas un montón que pasen a la acción. Muchas veces, yo me acuerdo aquí de ideas que había en la escuela y tal y no sé qué. Yo me acuerdo de unos chavales de las primeras promociones que tenían como una idea de hay que recuperar que la gente no esté de mala leche con las meriendas y todo eso, y vamos a ir al sitio que están de más mala leche, y se fueron al Congreso, a la puerta del Congreso, a darle merienda a ministros, y se lo dieron y se lo grabaron. Toma, que te doy la merienda, sonríe un poco, no sé qué. Claro, tú ves en esa carpeta y dices que tú has ido y le has dado, yo me acuerdo el ministro de entonces, a Ruiz Gallardón, ya está hablando con Soraya, con no sé quién. Claro, pues dices, estos me los quedo. No, me acuerdo también otros chicos que hicieron como una valla que sonaba en verano trueno o algo así, pero que lo hicieron de verdad, se fueron con un altavoz y todo eso que era para la nueva peli de Thor o algo así. El hacer las cosas, tienes toda la razón, es que si te pones y haces cosas, dices, esto de la línea esta que pone todos los currículos de muy proactivo, coño, no me lo digas y hazlo. No es el rollo de no me digas que es proactivo, hazlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un plus. Es un plus en un portfolio alucinante. Un portfolio, no un portfolio, sino es un plus, lo que tú dices para que digas, no, a este tío me lo quedo. Total. Hay otra idea que fundamentalmente ha ocurrido, que me ha
hay otro, digamos, aspecto que tenéis que poner, tenéis que entender um, antes de incluso de empezar a pensar una idea. Y es algo que especialmente a los creativos españoles nos pasa, y es algo que cada vez menos, pero que aprendí en Londres, y es que es lo primero que nos dijo John Hegarty cuando llegamos aquí, es que una buena idea es solo el principio, no es el final en absoluto. Hay muchas veces en España que dices, tenemos una buena idea, se acabó todo, pero una buena idea es, digamos que no arregla absolutamente nada. Es una idea, una buena idea es necesaria para empezar el camino. Una buena idea no finaliza el camino. Porque tiene que ver con lo que aquí en Londres, en inglés se dice el craft, y en España es la ejecución. Es fundamental que una vez que tienes una buena idea, y te embarcas en la jungla del craft, en la selva, es una selva lo de la ejecución, ahí tienes que aprender una serie de cosas, tienes que estar muy dedicado para que esa idea se mantenga en el nivel. Una vez que trabajas con directores, con fotógrafos, con ilustradores, con los comentarios del cliente, uh, necesitas la experiencia y necesitas la templanza para que cientos de pequeñas decisiones que se toman a lo largo del camino, literalmente cientos, hagan que una idea suba de nivel, se mantenga o se desinfle. Y es fundamental que sepáis que una idea no salva nada. Para mí, los mejores creativos no son los que tienen las mejores ideas, son los que son capaces de mantener el nivel de la idea o hacerlo subir durante el proceso de producción y de ejecución. Cuando entras en el departamento creativo de BBH hay un cartel gigante, hay un neón gigante que dice la publicidad es 80% idea y 80% ejecución. Seguramente ya lo sabéis esto, pero es fundamental pensar que es importante saber de dónde nacen las ideas, es importante saber tener ideas, pero es tan importante el hecho de dedicaros a cuál es la ejecución perfecta y mantenerlo a través de ese proceso, que es un proceso complicado. Entonces, no perdáis de vista que una buena idea es tan buena como la habéis llevado durante la ejecución. Una de las cosas que más he disfrutado en BBH respecto a esto es sobre todo con el rol de Head of Art, es las conversaciones que he tenido sobre dirección de arte con equipos, porque al final la figura de un Head of Art y un Head of Copy, realmente actives una agencia, es súper importante porque hay un momento en las agencias, todo el mundo, que os lo dirán en las agencias, todo el mundo va muy rápido. Todo va muy rápido, los conceptos, las ejecuciones, todo se idea deprisa, todo se ejecuta deprisa y es fundamental saber que una misma idea puede ejecutarse de 1000 maneras diferentes. Y la misma idea puede ser, según se ejecute, una vulgaridad o una genialidad, os lo prometo. Y además os prometo que no se basa tanto en el presupuesto que tenéis para hacerlo. El craft y todas esas decisiones se basan en buen gusto. En buen gusto y sobre todo un momento de pausa para que una vez que tengas una idea, pares y empieces a pensar cómo puedes expresarla de la mejor manera gráfica, a nivel de titular, y a nivel visual, fundamentalmente. Dejadme poneros un ejemplo que no es de BBH, es de Mother, de aquí, de Londres. Es una agencia es una idea que me voló la cabeza porque me parece que hay tantas decisiones de craft tan bien tomadas que me gustaría compartirla con vosotros para que veáis que no solo el craft eleva una pieza, sino que el craft es la pieza. Como sabéis, KFC dice It's finger licking good como claim. Entonces, digamos que el brief para Mother fue tenemos que hacer pósters que expresen It's finger licking good. ¿Cuál fue la decisión de Mother? La decisión de Mother fue borrar finger licking de la ecuación. ¿Y qué ocurrió? Que simplemente redujeron la expresión de It's finger licking good a algo tan sencillo como la nada, como la imagen de la persona chupándose los dedos, sustituyendo a las palabras por algo realmente que decía exactamente lo mismo y que reducía, digamos,
la presencia del titular muchísimo más, haciéndola muchísimo más poderosa. No solo eso, la hicieron pequeña y la redujeron al momento, a la escena, alrededor de los dedos. Lo cual para mí es una genialidad increíble. Siguen tomando decisiones. Lo hacemos grande, no, lo hacemos pequeño y de pronto sigue la idea comprimiéndose muchísimo más y estando muchísimo más apuntada en la dirección correcta. Pero no solo eso, sino que siguieron tomando decisiones brillantes. Es decir, ¿sabéis que en vez de poner un logotipo sobreimpresionado en la pieza, lo que vamos a hacer es integrar el logotipo en las diferentes partes del visual, para que no haya ni siquiera nada obstruya el titular y el visual. Entonces, de pronto pusieron el KFC integrado impecablemente dentro de la escena. Son decisiones sobre craft que se van tomando. Mira, por ejemplo, el KFC integrado en el neón que hay en el escaparate. Es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Y son todo decisiones de craft que convierten una ejecución o un brief que puede llevar a decisiones muy vulgares en una genialidad que uh, hace que la gente hable de ello, hace que la gente adore la marca y, bueno, a lo mejor tienen suerte y ganan algunos premios. Yo se los daría a todos. Sí, Pero es brutal. Además, sencilla, con buen gusto, es brutal. Es un absolutamente. puñetazo en la mesa. O sea, es alucinante. No me quería... también hay una de las cosas que, um, aparte del craft, que son menos relacionados con el mundo profesional, pero tienen que ver más con que la gente piensa que es personal, pero yo creo que literalmente es fundamental, y es que ser buena persona es un buen negocio en esta industria. Um, yo creo que esta idea es, digamos que, os intento decir que tener buenas ideas es solo una de las características de un creativo. Pero una de las características tan importantes como tener buenas ideas, y que no solo te llevará a tener mejores ideas a ti, sino que ayudarás a los que te rodean a tener mejores ideas, es tener pasión por lo que estás haciendo, mantenerte positivo incluso en los momentos donde son más complicados, que los habrá, y sobre todo tratar bien a los que te rodean. Son comportamientos que pueden parecer de perogrullo a priori, pero, ¿sabes?, no son tan comunes como parece, ya que en una agencia, Rafa, tú me das la razón, se convierte, hay buena gente, pero hay dinámicas extrañas, hay juegos de Sí. poder, hay intentos desesperados de demostrar autoridad, de llamar la atención, de escaquearse, de gente con muchísimo ego. Todos estamos desesperados en una agencia, todos queremos prosperar, pero sí que es cierto que incluso cosas se crean dinámicas extrañas que hacen que a veces las agencias se convierten en lugares no muy cómodos y se convierten en lugares tóxicos. Y yo creo que fundamentalmente en un lugar como una agencia donde la colaboración y el trabajo en grupo es fundamental, el mero hecho de ser la persona que tiene el buen rollo, que no se pasa el día quejándose, que se mantiene positivo, que hace que los demás se sientan a salvo alrededor suyo, esa persona, no solo en ese momento, sino que a largo plazo, esa persona tiene muchísimo ganado. Vais a presenciar muchísimo antagonismo en una agencia. La gente odia, creativos odian a los de cuentas, la agencia odia al cliente. Pensamos que todos son idiotas menos nosotros. Pero si no caes en el error de juzgar y etiquetar a la gente demasiado rápido, eso os prometo que va a traeros éxito en vuestra carrera. Chris Bobbill y John Allison, que son dos de los mejores directores creativos que he tenido en For Creative, siempre me decían, porque yo era así, no, este tío es imbécil, este tío es idiota, no tiene razón. Siempre me decían, siempre mantén una puerta medio abierta en tu cabeza, contemplando que a lo mejor la persona que tienes delante tiene razón. Y sabes que tenían ellos toda la razón, porque
recordad lo que he dicho antes, poneros en los zapatos de la persona que tenéis delante y que es, intentad entenderla. Y solo a través de eso vais a tener muchísimo más éxito en publicidad porque digamos que todavía algunas personas tienen el chip de que, de que la publicidad, de que la publicidad todavía funciona con rockstars y con alguien que da un golpe en la mesa y tiene la idea genial. La realidad de este mundo es que la publicidad es muy, muy, muy colaborativa y solo las personas que son capaces de generar buenas dinámicas alrededor realmente evolucionan en esta industria. O sea, que esto tiene que ver más con cómo mantener la ilusión. Bueno, cómo mantener la ilusión es mantener a los demás ilusionados alrededor tuyo. ¿Cómo, Mantener buen rollo. cómo me alegro de que diga esto? Porque creo que el primer día de clase en TAG lo decimos siempre, es como ser buen creativo es cualquiera. O sea, en el sentido de que, hombre, claro, tiene mérito y todo eso, pero lo importante es ser buena persona. Nadie quiere trabajar con capullo. Nadie quiere tener cerca un... Toda la gente queremos trabajar con gente, por lo que tú dices, simpática, generosa, que trabaje en equipo, que todo eso, porque el mundo, además que es muy ochentero lo que tú dices, del mundo este del rockstar, no, soy un creativo, tirar, tratar mal a los cuentas, pensás que... Yo, por ejemplo, desconfío mucho de la gente que dice que todo el mundo es idiota. O sea, yo desconfío de... Hay dos cosas que desconfío de la gente. Eso y otro, gente que está enfadada con su hermano. De esto de por vida. No me hablo con... Es como, hostia, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo Totalmente raro. cierto. Pues Totalmente cierto. me alegro mucho que diga esto porque para nosotros en la escuela nos parece que es esencial. Hay que ser buena persona. No, total, total. Y además que es un valor que no solo, en mi humilde opinión, el hecho, mi actitud ha sido tan determinante en mi carrera como el trabajo. Y lo que me refiero es que siendo buena persona, ser buena persona, tener buena disposición, te da pasta, te da dinero, porque eres la persona que seguramente sea la persona elegida para subir, para ser ascendida. Todo es muy difícil ascender a un imbécil. Tienes que ser muy, muy, muy bueno para que, para ser imbécil y seguir funcionando en esta profesión. Pero, por supuesto, nadie piensa que es el imbécil, pero Claro. sí es cierto que me gustaría que en las agencias, porque hay un montón de presiones y hay un montón de dinámicas raras, os miréis al espejo y penséis, ¿cuál ha sido mi actitud en este proceso? Y de verdad seáis objetivos con vosotros mismos. ¿Cómo he hecho sentir a la persona que tengo delante? ¿Cómo he hecho sentir a alguien que ha tenido una mala idea? ¿Cómo la he tirado? ¿O cómo he presentado estas ideas? ¿Las he presentado sin ninguna pasión? ¿Las he presentado, he hecho sentir cómoda a la gente que me rodea? Todas estas cosas pueden parecer triviales, pero a la larga son fundamentales en el desarrollo de tu carrera. Y el hecho de que pienses en eso desde el principio de tu carrera va a hacer que no tengas ni que pensarlo cuando ya lleves ya 2 o 3 años haciéndolo, porque te va a salir solo. Y vamos, es absolutamente fundamental para contestar a la pregunta de cómo mantener la ilusión y cómo tener una carrera duradera y próspera. Es fundamental. Y me gustaría terminar con otro consejo que tiene que ver con esto, cómo mantener una carrera duradera, y es que tienes que disfrutar del proceso, no solo del resultado. Es algo que me hubiera gustado aprender desde el principio, porque yo solo, digamos que siempre he basado mi proceso, al principio de mi carrera basé el proceso creativo en el sufrimiento, en el vamos, tenemos que hacer que salga, vamos a hacer... Y me he dado cuenta de que la mejor manera de generar ideas y de mantenerte esta profesión es generar el clima emocional interior correcto. O sea, el anterior consejo tenía que ver con cómo las personas cómo las personas se sienten alrededor tuyo. Esto es cómo te sientes tú contigo mismo.
está basado en lo que he vivido básicamente en los 20 años que llevo trabajando y he visto a demasiados creativos que sustentan su felicidad en que sus trabajos vean la luz del día, en que sean aprobados. Y yo no me pretendo hacer trampas al solitario. Es fundamental que tus trabajos para que evoluciones vean la luz del día y sean aprobados. Pero también os cuento que no hay mejor manera, digamos, de enterrar vuestra felicidad que básicamente subordinándola a los caprichos de un director creativo, de un cliente o de cualquiera que esté fuera de vuestro círculo de control, porque al final estáis dando vuestra felicidad a alguien que decide si sí o si no, que no tiene que ver con la calidad de la campaña la mayoría de las veces. A veces tiene que ver, a veces tiene que ver que han tenido un mal día, que ha cambiado el objetivo de comunicación o el objetivo de negocio, o alguien... Es que puede ser de mil maneras y subordinar la felicidad a las decisiones ajenas es siempre un mal negocio. No hay Eh, nada de- más. Dime. perdona que te corte y todo eso, pero a nivel de todo eso, una cosa que aprendí en terapia con una psicóloga, decía una cosa que es decir, la felicidad no depende tanto de las cosas que te pasen. O sea, que es más o menos lo que te estás diciendo, es como, no, la felicidad no depende tanto de las cosas que te pasen, depende más del proceso. Y Claro. estoy totalmente de acuerdo, pero ya no solo como una cosa para la creatividad, o sea, que me parece para una cosa como la vida, o sea, Bueno, de hecho, es algo por lo que es un código, sí, exacto, es un código de comportamiento y es casi una manera de enfrentarse a todo lo que nos ocurre independientemente de si trabajas en publicidad en cualquier sitio o en cualquier cosa que te ocurre en la vida. Pero sí es cierto que en publicidad, cómo, cómo reaccionas a los sucesos ajenos es fundamental para que tengas una carrera larga y duradera. Y una de las cosas que yo creo que puede hacer que tu estancia en una agencia sea muchísimo mejor es darte cuenta y asumir que el proceso de tener ideas que solucionen un problema de negocio, por ejemplo, o de los momentos de desarrollarlas con buen gusto, los momentos del cosquilleo que se siente al venderlas, todo el proceso creativo es muy placentero, es muy divertido lo que estamos haciendo, independientemente de si alguien decide que esas ideas no ocurran. Si empezamos a disfrutar el proceso, si en algún momento del proceso algo falla, si algo se cae, no pasa nada, empezamos otra vez. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos disfrutado, porque lo que nos gusta es levantar los pies encima de la mesa, hablar sobre ideas, escribir guiones. Si nosotros perseguiremos que esos guiones salgan, pero si en algún momento mueren, porque ocurre en publicidad, las cosas mueren y no puedes hacer nada, no hay nada mejor que darse cuenta que lo has disfrutado un montón y empezamos otra vez. Y sabéis que yo no quiero daros la impresión de que no se lucha hay que luchar por las ideas, de que no hay que luchar por las ideas o de que hay que dejar morir o de que hay que ser apático. No, 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 hay que poner toda la pasión del mundo y hay que hacer que todo el mundo siga. Pero llega un momento en el que cuando yo lo has intentado todo y lo siguiente es enviar a un asesino a matar a alguien, casi mejor empezar otra vez y, y darte cuenta que has disfrutado el día a día que te ha llevado hasta ahí. Y sabéis que no hay nada, en mi opinión, no hay nada mejor que disfrutar el proceso para maximizar las posibilidades de que nuestras ideas salgan. O sea, nadie por pegarse a cabezadas contra la pared porque le matan algo ha hecho nada porque una idea salga, porque una idea se venda. El intentarlo otra vez, el olvidar lo que ha pasado, volver a disfrutar y presentar más ideas y más ideas y más ideas, lo que están haciendo es maximizar las posibilidades de que las ideas salgan. Una persona que no está en control de su felicidad en esta profesión, básicamente va a durar muy poco, muy poco. Y, y sin embargo, alguien que entiende el placer que conlleva esta profesión, a pesar de las horas que a veces nos pasamos, a pesar de los sueldos bajos, esos son los que al final van ganando más dinero, esos son los que al final van evolucionando y esos son los que van consiguiendo que sus ideas salgan, porque simplemente maximizan la cantidad de ideas que tienen, la cantidad de ideas que ponen delante de su director o directora creativa o sus clientes. Y, y yo creo que esa es una de las mejores
consejos para mantener la ilusión. Y es nunca basar la idea en algo que no, nunca basar tu felicidad en algo que no controlas, sino el disfrutar del proceso y ir con ello. Y todo tiene que ver con todos los que estáis ahí ahora un sábado, que demuestra que tenéis pasión por esta profesión. Y, y eso es lo que quería compartir con vosotros, que la pasión y solo unas pequeñas cositas que pongáis alrededor de la idea para enfocarla en el lugar correcto, no vais a tener ningún problema para vivir esta profesión de manera duradera, próspera y súper feliz. Así que eso es lo que os tenía que decir. Muchísimas gracias, chicos. No, Espero que no, sea muchísimas gracias, interesante. muchísimas gracias a ti. O sea, me imagino los chicos, o sea, pero yo, de verdad, siempre que hablo contigo es que aprendo cosas. O sea, es un placer, Pablo, de verdad. Eres súper inspirador. Ya, pues me imagino que una chavala de 21 años, pues le eres súper inspirador. Pero es que yo que tengo ya más años que la Tana y, Yo también. y 20 años te escucho y me sigue inspirando. Muchísimas gracias. Si te parece, Pablo, podemos, si la gente quiere hacerte alguna pregunta o algo, Claro, entramos en una rondilla de preguntas. claro que Bueno, sí. durante la charla, bueno, han preguntado una cosa que además ayer también lo preguntaron varias veces. Si tuvieras que decir, no has dicho todo lo que te encanta de tu trabajo, lo que te apasiona, ¿qué es lo que menos te gusta? Ostras. Am, ¿Sabes qué es lo que más me mata? Y esto am, es a nivel personal. Las cosas que menos me gustan de mi trabajo son los procesos que duran demasiado tiempo. Cuando los procesos se alargan, se alargan, se alargan y literalmente no ves las cosas. Estás teniendo reuniones y reuniones y reuniones sobre algo que no avanza. Es terrible, pero es algo inevitable, sobre todo cuando trabajas con ideas interactivas y con ideas digitales. Te tengo que decir que la mayor frustración de mi carrera en términos de proceso ha sido las veces que he trabajado con productoras digitales, trabajando sobre todo con realidad aumentada, con animación. Dios, todo es tan lento, todo es tan lento. Y yo que estoy acostumbrado vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, tener 6 meses de reuniones sobre algo, literalmente me No, mata. no sé si leíste el libro este de Pixar que lanzaron, no me acuerdo cómo es el arte de todo eso, cuando Creativity, habla el de sí. Creativity este, cuando hablaban de los procesos, no, estamos con una idea 5 años y dices, ¿cómo? O sea, No, me muero. yo me muero. Oye, han Imagínate, hecho... siempre lo he pensado, imagínate que de pronto va mal. Al año y medio, la cosa está un poco, no sale lo que a ti te gusta. Y sabes que vas a estar 3 años y medio intentando ahí. Ostras, es complicado, es Muy complicado. complicado. Pero sí, los procesos que tardan demasiado, como todos los que curramos en publicidad, al final, de pronto, sí que es cierto que la publicidad lo que te permite es pasar de un sitio a otro en un ritmo razonablemente rápido. Estás hablándole a una señora, a una ama de casa o a un amo de casa, entonces pasas y le hablas a un jubilado con otra campaña, entonces pasas y le hablas a un chavalín. Me encanta que de pronto hagamos un proyecto rápido y nos olvidemos y hagamos otra cosa. Los proyectos lentos me matarían más. En Londres todo es mucho más lento. Han hecho una pregunta que es súper interesante y vista está que no solo tenemos creativos hoy, sino que tenemos a algún aspirante a ejecutivo de cuenta y nos hace la pregunta de ¿qué le aconsejaría a un ejecutivo de cuenta para ayudar a los creativos? ¿Qué es lo que más te gusta en un ejecutivo de cuenta y qué es lo que más te ayuda? Bueno, lo primero que me encantaría que un ejecutivo de cuentas es que se emocionara tanto con la creatividad como los creativos. Pero, ¿sabes lo que te digo? Hay un creativo, hay muchos ejecutivos buenos en BBH, pero, ¿sabes? Los mejores son los que se emocionan tanto porque les va a costar mucho venderlo, Qué pero guay. lo ven como algo que es un reto cojonudo.
Son gente que hace estrategias de cómo va a venderlo, de cómo se le puede ocurrir, cómo va a entrar al cliente de esa manera. Es casi que ves que tienen su propio proceso creativo para convencer a un cliente de comprar una idea. Me parece brutal. Además, no te digo nada que ver con engañarlo ni nada de eso. Es cómo hacer que las necesidades de ese cliente, que ese cliente se dé cuenta que sus necesidades casan perfectamente con la idea creativa que estás trayendo, a pesar de que la idea creativa sea a lo mejor una locura. Pero cómo la enfocas para que ese cliente sepa que es la solución perfecta para el problema de negocio que tienen. Y es, por cierto, lo que os decía de pensar como un vendedor y de ponerte los zapatos del otro, es exactamente lo que hacen los ejecutivos de cuentas todo el rato y que parece mentira que los creativos no hagamos más. Con lo cual, es un tesoro un ejecutivo de cuentas que va como un toro a vender las cosas. Porque desgraciadamente hay ejecutivos hay gente de cuentas que sí que es cierto que la ves que es un poquito más, que no tiene tanta iniciativa de cambiar las voluntades del cliente. Es como, nada, eso no lo van a comprar. Pero hay otros que dicen, no, tranquilo, leave it to me, leave it to me. Cuando dicen leave it to me me encantan. Porque a lo mejor no funciona, lo matan, pero sabes que se ha intentado tanto, se ha puesto tanto esfuerzo como los creativos que han creado la idea. Se ha puesto tanto esfuerzo en venderla. Con lo cual, somos todos uña y carne, todos lo intentamos. Venga, una última pregunta, ¿vale? ¿Cuál considera que es la mayor diferencia que hay entre el mercado español y el mercado en UK? La mayor diferencia son presupuestos y valentía. Cuando llegas a Reino Unido, crees que gracias a tener más presupuesto vas a poder hacer ideas mucho más valientes, pero en realidad es todo lo contrario. Es en España donde se puede experimentar un poquito más, donde puedes hacer cosas más valientes, más arriesgadas, que despierten un poquito más de polémica. Sin embargo, cuando estás en un mercado más internacional, más global, tienes que hacer cosas más sencillas porque se tienen que entender en Burkina Faso, en París y en Boston. Hay muchos más clientes mirando, hay muchos más clientes opinando, hay mucho más riesgo de que una campaña caiga y hay definitivamente muchísimas más posibilidades. Bueno, te digo yo que ciertamente todo se va a hacer un poquito más plano a nivel conceptual, con lo cual corres el riesgo de que tu pieza sea muy bonita, que la haya hecho un director famoso, pero sea muy plana. Sin embargo, en España tienes menos posibilidades de hacer algo más grande, pero puedes hacer algo un poquito más arriesgado, que te haga un poquito más orgulloso creativamente. O sea que no creas que todo es, no es el jardín del Edén, esto. Hay pros y contras. Con lo cual, todo el mundo, lo que le animo a la gente es que si les apetece algo, si les apetece venir a Londres, vengan, pero que no piensen que para desarrollar su carrera no pueden hacerlo en donde están. Bueno, Pablo, pues, joder, ha estado muy, muy guay y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros porque la verdad que estamos diciendo que, joder, además una idea que se me está pasando por la cabeza porque creo que con todas las charlas que hemos tenido y vamos, en la tuya particularmente, es que podíamos hacer un manual de creatividad y un libro porque es que es alucinante todos los tips, o sea... Yo he aprendido en 1 hora y pico contigo un montón y me imagino que los chicos también. Así que muchísimas gracias y nada. Daros muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo mucha suerte a todos, chicos. Estáis en el buen camino, yo creo, en esa escuela. ¿Habéis fijado lo que acaba de decir Pablo? O sea, Pablo González de la Peña, para que, si no ha quedado claro, es uno de los mejores creativos del mundo y de nuestro país, por supuesto. Y cuando le está dando las gracias, somos una escuela local en Madrid, tal, no sé qué, dice, gracias por la oportunidad. Y dice, o sea, de verdad, Pablo, siempre mi admiración hacia ti no deja de crecer. Muchísimas gracias, de verdad, eres la hostia. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Un saludo a Bueno, todos.
Bueno, pues nada, tenemos un cambio de última hora. Juan Sevilla al final no puede estar con nosotros por un tema profesional. Wayland Kennedy pues tiene muchas exigencias. Nos ha prometido que por supuesto va a hacer la charla más adelante, ya os lo diremos, pero rápidamente Eva y Marcos se han puesto a ver si podíamos sustituirlos para no tener ese parón. Y vamos a tener a Álvaro Marugán y Isa Rey, del Ruso de Rocky, que son gente que no tiene tanta experiencia como lo que hemos tenido, pero que sí están más cercanos a lo que estáis vosotros, y creo que os va a venir muy bien hablar con ellos. Nos vemos en 10 minutos y seguimos con el Atomic Fest.